y te va a hacer host a ti. A ver si Ah, está. A ver. Or- Ahí está, creo que ya te hice host y sí sigue grabando la mía. ok, ¿y lo estás grabando desde tu compu? No, es desde la compu de aquí de la oficina, pero me dijo Gon que aquí lo guardara y él lo sube. Ah, ok, perfecto. Esa era mi duda, si se podía. Sí, pues ya lo voy a dejar así Ok, grabando, ¿no? exacto, si quieres déjalo así. Va, ya está. Va, a ver, gracias, John. A ti, güey.
Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Pues, ¿Cómo van las cosas? pues igual, realmente no han cambiado mucho. Sí. En observatorio todavía no hay mucho movimiento, ¿verdad? En cirugía. No, ya están programando cosas que no son COVID, pero la verdad es que es la minoría, o sea, son poquitas cirugías. Pero ya se puede programar. Ya están programando, sobre todo están programando muchos pacientes oncológicos, catéteres y cosas así. Sí. Eso ya. Y hubo creo que un par de casos de cirugía plástica en la semana. Ok. Oye, el anfitrión me tiene que permitir Sí, compartir. ahorita lo... A ver, no sé si así pueda compartirlo ya. Sí. Perfecto. Ahí. ¿Ve mi pantalla? Sí, ya se está compartiendo. Sí. Tú me dices cuando empecemos. Pues cuando usted diga, doctor. ¿Ya? Sí. Bueno. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por... Déjame conectar tantito la pila aquí para que no se me vaya. Ahora sí. Buenas tardes y gracias por la invitación a estar con ustedes este día. Les voy a hablar sobre cáncer de páncreas, aspectos pues generales de esta terrible enfermedad que ¿por qué no puedo pasar? Que va en un franco incremento en su incidencia. Los números que se estiman para el 2030, 2040 son francamente mayores que los que se ven ahora, y esto es una incidencia real. Se ha demostrado que aunque no es la de las neoplasias más frecuentes, sí es de las más malignas, de tal manera que su mortalidad excede al cáncer de mama, al cáncer de colon, al cáncer de pulmón, pero también hay una incidencia real en el aumento, y tanto en hombres como en mujeres, así como en pacientes mayores de 50 o menores de 50 años, cosa que antes no se veía, y esto tiene que ver quizás con factores de riesgo pues, que siguen aumentando y que afectan a población de menor edad, pero el aumento de la incidencia es real. El 8% de sobrevida a 5 años o el 5% sí ha cambiado un poco. La sobrevida es mejor, aunque no más del 30% en aquellos que reciben todo el tratamiento completo, que es básicamente cirugía con quimioterapia o algunos casos quimioradioterapia. Es en donde se puede encontrar sí sobrevidas que van hasta el 30%, pero en general sigue siendo muy baja la sobrevida a 5 años. La genética de este tumor se ha estudiado y se basa mucho en lesiones precursoras. La más estudiada es las que se llaman PAN-IN o neoplasia intraepitelial pancreática, y se basa en cambios a nivel del conducto pancreático desde un epitelio normal, cuboidal, hasta cambios de displasia de mayor y menor grado, hasta lo que es un cáncer invasor, una displasia de alto grado. Y esto se asocia a mutaciones somáticas que se van sumando. Sin duda, Carras es una mutación muy generalizada para muchos tumores, pues después se van inactivando otros factores o genes supresores que cuando hay mayor número de mutaciones, los cánceres se vuelven incluso más agresivos, y se conocen un número importante de mutaciones, algunas asociadas a
otras enfermedades genéticas y otras no, pero bueno, es una génesis esta spanning en la génesis del páncreas. Lo que pasa es que estos son lesiones microscópicas que no dan ninguna manifestación, que no afectan la visibilidad del conducto pancreático en los estudios de imagen, y esto puede empezar tan largo como 10, 11 años antes de manifestarse un cáncer de páncreas. Entonces imagínense lo lenta que son el inicio de estas lesiones, y cuando un cáncer de páncreas ya se hace clínicamente evidente, es cuando son los cánceres que sabemos de tan poca sobrevida, tan agresivos, pero en realidad los cambios incipientes duran mucho tiempo antes. Hay otras lesiones precursoras también, que son los tumores quísticos mucinosos, como el tumor quístico mucinoso o la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que todos son también lesiones precursoras en donde podríamos curar un cáncer de páncreas si se detectara a tiempo. Porque cuando llegamos a lo que conocemos ahora, que es la cirugía, vamos a hablar de pancreatoduodenectomía, porque la mayoría de los tumores operables son en la cabeza del páncreas, porque pues el paciente se pone amarillo y da esa alerma más temprana, y porque también la mayoría de los tumores se presentan en la cabeza del páncreas. Pero la morbimortalidad de esta operación, o sea, del Whipple, pues hoy en día es más baja que nunca en centros de volumen, con cirujanos con un volumen también alto. Y en realidad poco podemos lograr para mejorar más esto. Hoy en día los pacientes pues se van al quinto día, sexto día. La fístula pancreática ha disminuido mucho porque la manejamos con una sondita externa, manejamos mejor los antibióticos, las complicaciones se resuelven. Entonces, poco podemos mejorar más la cirugía. La oportunidad está en hacer un diagnóstico más temprano, en donde podríamos estrictamente tener una sobrevida altísima si tuviéramos un tumor de menos de 1 de 1 centímetro, con ganglios negativos, pero esto es un garbanzo de libra detectarlos tan temprano. Entonces eso, por un lado, es una parte importantísima, el diagnóstico temprano, y por otro, la parte de la adyuvancia o neoadyuvancia con quimioterapia. Sí existen estrategias para detección más temprana, como las famosas biopsias líquidas, que se basan en encontrar en el plasma, o sea, literalmente buscando en la sangre, células tumorales circulantes. Cuando en condiciones normales se liberan células de los tejidos y los macrófagos son muy efectivos pues en matarlas inmediatamente. Cuando hacemos ejercicio extremo se liberan quizás un poco más de células, pero es en las neoplasias, en los tumores, donde aumenta el grado de apoptosis, de muerte celular, en donde se libera gran cantidad de material genético, de células tumorales, de DNA tumoral, que sobrepasa la capacidad de los macrófagos para detener estas células, y las podemos detectar en sangre, y sería una manera de quizás hacer un estadiaje mejor de los tumores, si se encuentran estas células tumorales o no, o incluso mutaciones genéticas en sangre como KRAS y otras que podrían ayudar a una estadificación más adecuada e idealmente en un diagnóstico más temprano. Lo que vemos hoy en día pues son las manifestaciones clínicas, es lo que nos da la sospecha de un cáncer de páncreas, la pérdida de peso, los pacientes se ponen ictéricos cuando es obviamente en la casa del páncreas. Por eso es que los tumores del cuerpo y cola avanzan tanto, porque el paciente no se pone amarillo, no da esa manifestación. Y cuando empieza a doler, pues es una manifestación más tardía del tumor por invasión al tronco celíaco, estructuras neurológicas. Y bueno, se ha asociado a depresión, que a veces pues algo muy sutil de ver, pero sí puede causar ciertos trastornos en el estado de ánimo. Atorrea también es una manifestación franca. La diabetes de nueva aparición es importantísima, sobre todo en pacientes de mayor edad. Una diabetes mellitus normal, la que aparece en mucha gente, pues empieza entre los 40, 50 años, quizás un poco antes. Pero alguien de 70 años, 75, que no hizo diabetes, ya no la va a hacer generalmente. Salvo que tenga un tumor en el páncreas. Entonces, una paciente de 70 años con diabetes de nueva aparición, hay que buscarle directamente un tumor.
Síndromes raros como de trombosis puede haber, pero el síndrome de Courvoisier, que es una vesícula muy distendida por la obstrucción biliar, es algo muy característico. Este estudio PanTime fue un consenso que se hizo en España para tratar de tener una sospecha más clara de cáncer de páncreas y un diagnóstico más temprano, porque en los médicos generales, muchos internistas o gente que no se dedica a esta área, no piensan en el cáncer de páncreas, es difícil. Entonces, mayores de 50 años con aparición de diabetes, hay que buscar el cáncer de páncreas. Un paciente mayor de 40 años con ictericia, hay que buscar un cáncer de páncreas. Parece mentira, pero muchos pacientes nos llegan con 2 o 3 meses de retraso por un diagnóstico de hepatitis. Entonces, el típico doctor de la farmacia les va a decir que tiene hepatitis y que se vayan a descansar a su casa un mes. Y los pacientes nos llegan muy amarillos, muy ictéricos, habiendo estado en su casa perdiendo el tiempo pensando que tenían hepatitis, y obviamente el valorar bien la elevación de las enzimas, tienen un patrón obstructivo franco, la ictericia obstructiva que ustedes ya bien saben, y todo eso pues cuenta mucho para referir rápido a los pacientes y que no pasen más de 15 días en que uno pueda tener ya el diagnóstico, cosa que pasa poco frecuente en nuestro medio. El tumor de cáncer de páncreas, pues, además de obstruir el conducto pancreático, cuando está en la cabeza, pues obstruye por contigüidad a la vía biliar y causa pues esa ictericia. También hay población de más riesgo. Es importante, hay riesgos inherentes a toda la población, como el tabaquismo, por ejemplo, que nos aumenta hasta el 30% de los cánceres de páncreas esporádicos pueden estar asociados al tabaquismo. Es un factor muy importante, como lo es también la obesidad. El índice de masa corporal, corporal arriba de 30 aumenta sin duda el riesgo relativo de tener un cáncer de páncreas. Pero existe también un 5 a 10% de la población que puede tener un franco síndrome genético o mutaciones germinales que los hagan a tener ese riesgo hereditario. Hay cáncer de páncreas familiar. Acabo de operar un paciente hace unos días con un hermano y papá muertos por cáncer de páncreas. Y estos tienen un riesgo mayor de tener cáncer de páncreas. Entonces, no podemos ponernos a hacer tamizaje a toda la población, así como se hacen estudios, no sé, para detectar cáncer de mama con las mastografías, los ultrasonidos, o próstata con el antígeno prostático, o colonoscopías para cáncer de colon. En cáncer de páncreas, la incidencia no da para justificar el costo a nivel poblacional de hacer un tamizaje. Ni a los que fuman necesariamente habría que estarles buscando, pero sí a los que tienen historia familiar de cáncer de páncreas o algunos síndromes hereditarios que se asocian a cáncer de páncreas, básicamente los síndromes de poliposis, el síndrome de Peutz-Jeghers, los pólipos duodenales, pólipos de colon también, el síndrome de Lynch, los que tienen mutación BRCA2 asociado a cáncer de mama, entre otros. Eso sí, tienen un riesgo de cáncer de páncreas mucho mayor, y en esto sí se ameritan estudios a edades muy tempranas, tan tempranas como a los entre 30 y 40 años, para detectar esto. Entonces, este es un estudio con consenso internacional de tamizaje en cáncer de páncreas, en donde la mejor manera de buscar, obviamente biopsias líquidas y otras cosas pueden ser en el futuro, pero actualmente con un ultrasonido endoscópico y tomografía computada podría ser para detectar alguna lesión precursora de cáncer de páncreas. Y esto puede detectar cánceres desde el 4 al 50% de pacientes que pues, se les puede tener. Hay que saber interpretar los resultados porque hay muchas lesiones incidentales que no necesariamente se tienen que operar. Pero en un paciente con riesgo genético de cáncer de páncreas hay que tener mucho cuidado con esto. Otro marcador biológico importante es el CA19-9. El CA19-9 no sirve para tamizaje, no sirve como detección de cáncer temprano, pero sí sirve mucho como un factor pronóstico,
como seguimiento, ayuda un poquito al diagnóstico, no siempre, no todos los pacientes producen CA19-9, un 15% se asocia a un antígeno Lewis de los eritrocitos, que al no tener este antígeno simplemente no lo producen, pero es importante el patrón, o sea, si un paciente tiene alto el CA19-9, vamos a decir en 100, y por imagen tiene un tumor compatible con cáncer de páncreas y todo, bueno, pues es un cáncer de páncreas que habría que operar si es resecable y que ese CA19-9 tendría que bajar después de la operación. Si se mantiene bajo durante todo el seguimiento, pues es una manera buena de seguirlo. Si bajó, pero después empieza a subir, pues también habla de un pronóstico malo. Si está altísimo, vamos a hablar en miles, quizás aunque se vea resecable, sería una razón suficiente para pensar en no hacer una operación de entrada, sino darle nueva adyuvancia. En fin, el CA19-9 tiene mucha utilidad cuando se sabe interpretar muy bien. Lo importante entonces es lograr el diagnóstico, sobre todo delimitar el tamaño del tumor y la invasión o no de vasos mesentéricos y quién es candidato o no para una resección quirúrgica de entrada. La resección quirúrgica sigue siendo la piedra angular del tratamiento, no importa si se hace antes o después de la quimioterapia, pero la cirugía sigue siendo lo más importante. Es importante entonces la evaluación con una tomografía trifásica, y al decir trifásica, pues me refiero obviamente con contraste oral e IV, con fase arterial, venosa, y el ultrasonido endoscópico sirve mucho para corroborar la ausencia de invasión, en algunos casos o muchos en tomar una biopsia por aspiración. La resonancia tiene importancia, sobre todo la modalidad de colangioresonancia, para ver tumores quísticos si están o no asociados al conducto pancreático. Entonces, cualquier paciente con sospecha de los que ya les dije de cáncer de páncreas se debe de someter a estudios diagnósticos. El diagnóstico depende en un 100% de estudios de imagen. A veces me llegan pacientes a la consulta en donde no traen la tomografía, no traen el disco y les dijeron que tienen un tumor del páncreas. Bueno, no le puedo decir absolutamente nada sin eso. O llegan con un papel en donde está la interpretación. Bueno, tampoco, porque mucha gente, aunque no lo pueda creer, sobre todo en gabinetes no muy especializados o gabinetes que no están en hospitales bien reconocidos, pueden dictar cualquier cosa diferente a lo que uno está viendo. Entonces es importante saber bien la tomografía. Y bueno, generalmente veremos una masa pancreática que frecuentemente, aunque no siempre, obstruye el conducto pancreático o el biliar. Siempre habrá dudas entre pancreatitis crónica, pancreatitis autoinmune, tumores neuroendocrinos, linfoma, etcétera. Pero el cáncer de páncreas es un tumor sólido y un tumor sólido en el páncreas hay que descartar un cáncer, un adenocarcinoma, hasta no ver lo contrario. Los tumores quísticos pueden tener más opciones, ¿no? La masa se ve como masas hipodensas, hipoatenuantes, que se asocian a una dilatación del conducto, pero vean ustedes aquí en esta fotografía cómo se ve una masa hipoatenuante, hipodensa, pero a veces pueden ser isoatenuantes. En esos casos, ven ustedes cómo puede ver uno el conducto pancreático dilatado, con una razón que aquí lo está obstruyendo, aunque no se ve un tumor como tal, es un tumor isodenso, pero esto es sospechosísimo de algo maligno y hay que estar muy pendientes de dónde puede estar el tumor. Evidentemente el tumor debe estar en esta zona y habría que planear muy bien los pasos a seguir, pero esto acabaría sin duda con una resección quirúrgica. Entonces la tomografía sin duda es el estándar de oro de tratamiento, pero con contraste oral y B en todas las fases, que es la tomografía trifásica, donde el nombre trifásica se da por el involucro de la fase portal. Ahora, el estadiaje de este tumor, pues sí se hace por tomografía, sin duda, y esta es la clasificación, es la 8ª edición de la JCC, en donde tenemos las diferentes variantes del tamaño tumoral, T1, T2, T3 y T4. Básicamente,
los que nos interesa es ver la relación con las arterias y las venas, arteria mesentérica superior, tronco celíaco, vena porta y vena mesentérica superior. Los ganglios tradicionalmente eran N0 o N1. Esta nueva edición también habla de N2 porque el número de ganglios es relevante para el pronóstico si es de 1 a 3 o más de 4. Y esto, bueno, va dando el estadio. Los tumores 1, A1, 1B, 2A y 2B son tumores que pueden en un momento dado ser operados, yo diría hasta el 2A directamente. Un tumor estadio 3 que puede tener involucro vascular son los que tradicionalmente mandamos a neoadyuvancia. Y un estadio 4 con metástasis, la quimioterapia generalmente será paliativa, pero puede haber buena respuesta a pesar de todo esto. El número de ganglios de una pancreatodenectomía para poder hacer este estadiaje entre N1 y N2 ha cambiado un poco. Tradicionalmente conseguíamos entre 15 a 18 ganglios para poder decir si eran positivos o negativos. Pero para poder hacer una relación entre el número de ganglios positivos contra los negativos y saber si es N1 o N2, se han hecho estudios en donde más de 25 ganglios ya no es de mucha utilidad, pero sí por lo menos 25 es adecuado en la pieza para poder hacer un estadiaje adecuado. El ultrasonido endoscópico, como les digo, es un arma muy útil que puede hacer una biopsia por aspiración o una biopsia de tejido con una aguja un poco más gruesa que se llama Procor. Y esto, bueno, nos detecta tumores muy pequeños, nos ve en forma más sensible la sospecha sobre invasión vascular, bueno, la posibilidad de hacer una VAV. Y bueno, estrictamente un tumor resecable por completo no requiere necesariamente una biopsia, solo si es irresecable o si va a recibir una adyuvancia, si está en algún protocolo. Cada vez hacemos más las biopsias, pero todavía tumores muy pequeños sin invasión, en lo personal los llevo directamente a cirugía. Un poquito más adelante les voy a contar sobre la neoadyuvancia, pero en tumores resecables todavía hay cierta debate entre cirugía primero o neoadyuvancia en tumores resecables. También tradicionalmente y en la escuela de medicina sabíamos que el 20% son resecables y el 20%, el 80% irresecables. Esto también tiene sus variantes porque un tumor que invade parcialmente la vena porta o la vena mesentérica o la arteria, pues estrictamente es irresecable. Sin embargo, esos tumores los hacemos resecables hoy en día con la neoadyuvancia, con resecciones venosas, en algunos casos resecciones arteriales. Entonces, ya esta línea entre resecable e irresecable se ha ido desapareciendo y no está tan claro hasta qué punto uno puede decir esto es irresecable. Uno puede ser tan agresivo quirúrgicamente que decir todos son resecables, pero obviamente hay límites en cuanto al pronóstico y esto sabemos quiénes van a tener mejores resultados. Entonces, en términos generales, podemos clasificar un tumor como resecable, limítrofe, y en limítrofe están los que son borderline, que invaden parte de la vena, pero no toda, o los que son localmente avanzados y que son francamente irresecables. Vean ustedes cómo se mide incluso por grado de afección de la arteria de la vena, menos de 180 grados es un tumor limítrofe o borderline, y más de 80 grados es un tumor localmente avanzado que tiene una implicación diferente en el pronóstico. Los resecables pues no tienen ninguna invasión tumoral, ni venosa ni arterial. Los borderline entonces parcial, menos de 80 grados, localmente avanzado más de 180 grados y bueno, metastásico los que lo tienen a distancia. Ven ustedes, este es un tumor totalmente resecable, con una zona hipodensa en la cabeza, pero vean ustedes aquí cómo se ve la vena completamente libre, la arteria también se ve completamente libre, está la vena porta, la arteria mesentérica, un plano de grasa aquí entre esos dos, es un tumor muy pequeño, a un tumor más grande que involucra parte de la arteria, vean ustedes cómo la rodea, como en este caso del dibujo. Y aquí con la pura tomografía tenemos un estadiaje
en cuanto al tamaño, a la invasión vascular. Este podría ir a una cirugía primero. Este sería una cirugía que sabemos que no se debe de hacer. Si el cirujano entra, no lo va a poder quitar, y si lo quita va a dejar tumor pegado a la arteria, lo cual no sirve para nada. Este es otro caso de tumor limítrofe, donde ven ustedes cómo el tumor aquí, según el dibujo, está muy pegado a la arteria y una pérdida de la interfase. Aquí sí necesitamos una biopsia para mandar al paciente a neoadyuvancia. Este es otro tumor limítrofe, en donde se ve que es menos de 180 grados, pero se ve que no hay plano graso aquí, es tejido sólido de un tumor que está francamente tomando la arteria mesentérica superior. Este es un tumor mucho más grande que está tomando toda la vena porta, la mesentérica, y es de la confluencia junto con la esplénica, de tal manera que ahí este tumor requiere francamente neoadyuvancia. Después de la neoadyuvancia, no quiere decir que el tumor va a soltar la vena, o sea, no se va a ver en estudios posteriores la vena ya muy bonita, libre. Se va a ver el tumor tomando la vena. Sin embargo, parte del tumor podría ser, o mucho del tumor podría ser ya fibrosis o necrosis. Y esto lo medimos de diferentes formas. Uno, con el CA19-9, como les digo, si estaba muy alto y después de la neoadyuvancia baja a niveles normales, es una gran seña de respuesta, aunque se siga viendo tomado todo. Si el paciente subió de peso, si le dejó de doler, si está en buenas condiciones, si no progresa y no se ve metástasis, pues es una buena oportunidad. Esta es otro ejemplo de un tumor muy pequeño, que vean ustedes aquí está en el proceso uncinado. Y vean ustedes la correlación en este dibujo es muy buena, porque esa es una ventaja que tenemos en los cirujanos, que el radiólogo o el internista o que sea gastroenterólogo no tienen esa perspectiva anatómica cuando uno ya lo está viendo. Y vean ustedes cómo la correlación entre la tomografía, el proceso uncinado, como se ve en este dibujo, el proceso uncinado envuelve en la parte posterior a la vena mesentérica y llega y se pega hasta la arteria mesentérica. De hecho, ambos vasos dan ramas al proceso uncinado que tenemos que ligar con mucho cuidado. Y aquí nosotros podemos de alguna manera valorar mejor nuestra cercanía con estos vasos. Esto es importantísimo porque a la hora de la disección, ven ustedes, aquí estamos haciendo el túnel en la vena mesentérica superior, el tumor estaría de este lado, y ya sabemos que la zona del cuello del páncreas está libre, por eso pasamos ese Penrose, dejando el tumor de este lado, y en este caso nuestro Penrose estaría en esta zona, que es donde vamos a cortar. Se ve incluso el conducto pancreático dilatado aquí, por completo libre de tumor. Ya cuando cortamos el cuello del páncreas, nos encontramos con la vena porta y la vena mesentérica, y vamos quemando estas pequeñas venas tributarias de la vena porta mesentérica. Esta es la primera rama yeyunal. Vean ustedes en el dibujo cómo correlaciona esta zona que es peligrosa. En esta primera yeyunal, junto con la mesentérica, pasa más de 1 litro de sangre por minuto. Entonces, imagínense tener un sangrado fuerte aquí. En 2-3 minutos el paciente podría estar en paro circulatorio, hipovolémico. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas zonas para poder separar todas las venitas de la porta de la mesentérica. Y después, ya que se separa esto, hay que lidiar con las ramas de la arteria mesentérica superior, que hay que, estas sí, ir ligando una por una. Son como 3, a veces 4 ramitas que vienen. Otro aspecto importante es que a veces de la arteria mesentérica superior no es infrecuente que haya una hepática derecha reemplazada, y ahí hay que tener pues cuidado también de cuidar mucho esta arteria. Entonces, en cáncer de páncreas resecable, pues la neoadyuvancia tiene un papel. Hay artículos publicados a favor. Es disminuir un poco el tamaño, aumentar la resección R0. Supuestamente conocería uno mejor la biología del tumor en forma preoperatoria durante la neoadyuvancia, pero hay pocos estudios, sobre todo prospectivos, aleatorios, controlados. La evidencia que hay es que podría demostrar un aumento en la sobrevida. Hay algunos que están en proceso. A mí me tocó revisar un trabajo que se mandó a una revista HPV de la Asociación Americana de Hepatopancreato Biliar, y está muy interesante este estudio que fue aceptado y se va
próximamente a publicar, en donde ven nuevamente de forma retrospectiva, pero la neoadyuvancia en tumores resecables. Y hay puntos importantes. Ellos vieron que les va igual si se le da primero, si se hace primero la cirugía y después quimio adyuvante, o se les da quimio no adyuvante y cirugía, siempre y cuando reciban los dos tratamientos, tanto la neoadyuvancia como la cirugía. Tienen que recibir los dos y así tienen mejor pronóstico. El argumento para dar neoadyuvancia es que la cirugía pueda complicarse y el paciente no pueda recibir la adyuvancia correcta por las complicaciones, por el tiempo. Sin embargo, en este estudio vieron que hasta el 30% de pacientes en adyuvancia tampoco llegaron a la cirugía, porque la neoadyuvancia también tiene complicaciones, también causa problemas a los pacientes. De tal manera que realmente, mi experiencia, llevar a los pacientes a cirugía de tumores totalmente resecables y darles adyuvancia, si uno puede controlar una cirugía, obtener una cirugía con pocas complicaciones, con buena rehabilitación y que pueda recibir la quimioterapia en unas 6 semanas máximo, poquito después, puede tener un buen tratamiento. No así en los tumores borderline o limítrofes y en el localmente avanzado. Ese es otra cosa totalmente diferente. Aquí sí hay que darles adyuvancia. Estos son algunos datos de nutrición, pero nada más me sirve aquí para decirles que FOLFIRINOX quizás sea la mejor combinación de medicamentos. En algunos casos hay que modificarla porque los pacientes no la toleran del todo bien y siempre las combinaciones son mejor que un simple agente. La quimioterapia adyuvante en tumores resecables se basa básicamente en combinación también entre gemcitabina, capecitabina o algunas otras combinaciones. El agregar anticuerpos monoclonales como el pamrevlumab y otros sí ha revolucionado, sí tiene cierta utilidad, requiere tejido, sirve más cuando se encuentran ciertas mutaciones o cierta inestabilidad satelital y otras cuestiones que ayudan a identificar qué anticuerpo es el adecuado. Esto es pues, en el campo completamente del oncólogo. Pero bueno, son estudios en donde sí se ha demostrado utilidad en algunos anticuerpos o en la inmunoterapia. El tumor limítrofe obviamente no tiene metástasis a distancia, sí tiene afección vascular, debe tener una posibilidad para reconstrucción vascular, como vamos a ver, pero bueno, el involucro pues teórico es menor a 180 grados de la circunferencia vascular. Y el localmente avanzado pues es lo opuesto, un encasillamiento completo, un involucro más de 180 grados, lo toma por completo los vasos y bueno, cuando ya un tumor recibió una neoadyuvancia, como les digo, no es que el tumor vaya a soltar la vena, pero sí cambia las condiciones del tumor, puede haber más fibrosis o más necrosis. En estos casos hacemos unas variantes de disecar la arteria mesentérica primero, como ven ustedes aquí está la arteria, y ya dejamos prácticamente el tumor colgando de la vena mesentérica y la vena porta. En este caso ligamos la vena esplénica y nos dedicamos entonces ya a hacer la pura resección vascular, la resección de la vena mesentérica, la resección de la vena porta para quitar por completo el tumor y hacer una anastomosis terminal. Esto se hace con sutura no absorbible, generalmente en la vena podemos usar Prolene 6 ceros, sutura vascular y hacer una anastomosis terminal, pero con un control vascular preciso, que no gaste nada de sangre. El anestesiólogo cuenta mucho aquí para el control del volumen intravascular que está administrando, que no se nos congestione mucho todo el lecho esplácnico. Y ven ustedes cómo se va haciendo esta anastomosis en forma muy cuidadosa para al término volver a reabrir esto y que se restablezca la circulación mesentérica y portal. Esto con neoadyuvancia aumenta las posibilidades de tener márgenes negativos y ganglios negativos. En nutrición, durante los años hemos tenido un aumento en el volumen de pacientes.
somos un centro de referencia. Sin embargo, los casos privados pues no son pocos. Hay años en donde yo en lo personal he tenido más casos en hospitales como el nuestro, el ABC, o en Médica Sur, donde también estoy, comparado a esto. Entonces, uno podría duplicar fácilmente el número de casos por año. Y bueno, tenemos, pues, en la serie completa de todos, cerca de 1,000 pacientes operados con pancreatoduodenectomía. La mortalidad por lo mismo va bajando. Esto es nada más en nutrición. También, por alguna razón, en la parte privada la mortalidad es menor y hay muchos factores involucrados en esto, pero la mortalidad real actualmente está entre el 2 y el 3%. Este es un estudio donde tuve oportunidad de participar en forma multinacional y multicéntrica, donde todos los autores que ven aquí, incluyendo nosotros, pusimos nuestras bases de datos en pancreatoduodenectomía. Se juntaron casi 12,000 Whipples, vean ustedes qué estudio tan interesante, para ver causas de muerte después de una resección. Y bueno, hay muchos resultados, pero hasta el 40% por complicaciones relacionadas al procedimiento, complicaciones técnicas, a la experiencia, al volumen, etcétera. De estas, 21%, como les digo, por errores técnicos, lo cual es algo a tomarse mucho en cuenta. Otro 15% por una selección no adecuada de pacientes, por querer hacer resecable un paciente que no es resecable. Y esto lo vemos a veces en ciertos lugares donde pues, el cirujano no está bien valorado si se puede quitar o no, sino es nada más abrir a ver qué encontramos, y pues eso es totalmente mal, ¿no? Entonces, la predicción del riesgo quirúrgico, además de las comorbilidades, que son importantes, pero no es suficiente. Ahí las decisiones quirúrgicas son fundamentales y esto es muy variable dependiendo de cada lugar. Las complicaciones las hemos sabido manejar mucho mejor. Ustedes, como antes nuestra fístula pancreática era altísima, arribita del 20%, y de estas había diferentes grados, A, B y C. Las C son las que son muy graves, las que pueden asociarse a mortalidad. Desde que hicimos hace algunos años una técnica diferente, te les voy a decir cuál, nuestras fístulas grado A se mantienen porque son fístulas bioquímicas, nada más tenemos amilasa en el drenaje, pero las C son muy bajitas, el 1%, y esto simplemente es en la técnica de la anastomosis. La hacemos conducto a mucosa, pero con un drenaje, un stent a través de la anastomosis, pero que es exteriorizado. Esta es una zona de alimentación, 5 u 8 French, que sale por la piel, y vean ustedes como aquí estamos drenando el líquido pancreático hacia el exterior. Y el Blake, a donde le medimos amilasa en diferentes días, generalmente ya no vemos esa cantidad de amilasa porque le estamos derivando. Esta sonda la quitamos un mes después, y esta, en cuanto veamos que no tiene fístula, según la medición de amilasa, se retira generalmente antes del alta del paciente. Ya casi para terminar, les menciono este estudio donde tuvimos un cambio franco en la profilaxis antibiótica en pacientes en los que se realiza una pancreatoduodenectomía. Y dividimos básicamente en varios grupos. De los pacientes que me toca operar, un porcentaje importante llega ya con instrumentación de la vía biliar, es decir, con una prótesis, ya sea metálica o plástica, o una simple esfinterotomía. Ese hecho de instrumentar la vía biliar da una positividad en la bilis que cultivamos en todos los pacientes del 100%. De tal manera que en un grupo que no ha sido instrumentado, le damos profilaxis estándar. En el grupo 2, que había sido instrumentado, también se le dio profilaxis estándar porque así lo hacíamos. Y luego tuvimos un nuevo grupo instrumentados con una profilaxis diferente. La estándar es la del estándar del hospital de cualquier cirugía abdominal, que era una cefalosporina o algún medicamento. Y aquí combinaciones hasta de vancomicina, meropenem, etc. Y vimos ustedes cómo en los pacientes, vean ustedes cómo los pacientes que fueron instrumentados, pero que les damos la profilaxis estándar, tenían mucho mayor complicaciones
y mortalidad en donde sí está bien indicada. Es decir, en otras palabras, los pacientes que son instrumentados, que tienen una prótesis biliar, les damos un manejo de profilaxis mucho más agresivos en los que no tienen instrumentación de la vía biliar. Este es un ejemplo del manejo multidisciplinario de los pacientes. La tomografía, para empezar, nos da en la reconstrucción arterial conocimiento sobre los reemplazos vasculares venosos, como les decía. Esta es una arteria hepática derecha que sale de la mesentérica superior y que está reemplazada. Luego, este es otro ejemplo de un paciente que tuvimos sangrado postoperatorio, y aquí se ve el jet de la sangre que sale en una arteriografía, arteriografía por tomografía, y cómo el radiólogo intervencionista se puede meter a través del tronco de la aorta, llegar a la arteria mesentérica superior, encontrar la zona donde se está afogando y poner unos coils o unos émbolos para poder detener la tomografía, el sangrado. De tal manera que en cáncer de páncreas hay mucho que aprender. En la cirugía también las va uno aprendiendo. Las lecciones que yo les puedo decir que he aprendido son que es importantísimo seleccionar al paciente, fundamental. También fundamental el estadiaje por tomografía, ultrasonido endoscópico y CA19-9, sabiéndolo bien interpretar. El tiempo es importante, no puede uno tardarse horas y horas en una operación. Si el volumen es adecuado, el tiempo es menor, el sangrado disminuye, las transfusiones. Estos son hasta cierto punto indicadores de calidad del centro donde se hace. El saber la textura del páncreas y el diámetro del conducto pancreático es lo que nos define mucho el riesgo de una fístula, y esto nos hace poner prácticamente en todos los casos el stent pancreático externo que les mencionaba. Los antibióticos profilácticos indispensables, valorando muy bien el antecedente de instrumentación de la vía biliar. Para mí el salvador automático es indispensable, no es posible hacer esta operación sin él, y por eso se permite hacer una incisión en línea media y no chevron, como en algunos casos se acostumbraba a hacer. En mi caso, las lupas de magnificación son indispensables, cosas quizás poco importantes, pero que en mi caso son fundamentales, como la música, el momento y tiempo adecuados. A veces el paciente puede preferir por así convenirle a cuestiones familiares operarse un sábado a media mañana, pero si para el cirujano el sábado es un momento en el que no está listo mentalmente para su operación, le puede decir, lo voy a operar el martes, y ahí tengo toda la tarde, todo el día para dedicárselo a usted, y no estar forzados por tiempos ni por compromisos. Las pinzas de Alice, esas no se las mencioné, pero sirven mucho para detener sangrado, son fundamentales. Y algo que a mí se me hace fundamental es la importancia de tener un maestro, tener un tutor, y el que no lo tenga lo tiene que conseguir, porque eso ayuda mucho, facilita mucho el desarrollo. Yo puedo contar y agradecer a prácticamente pues, los que ven en la foto, que han sido tutores míos, y que les agradezco muchísimo sus enseñanzas: el doctor Manuel Capuzano, el doctor Héctor Orozco, el doctor Selwyn Vickers de la Universidad de Alabama, el doctor Joaquín Aldrete también de Alabama, el doctor Mercado en nutrición. De todos ellos he aprendido muchísimo, he contado con amistad. El doctor Orozco ya no vive, pero pues me hace siempre importante rendir un tributo de agradecimiento a los que han sido mis mentores y mis maestros. En conclusión, la incidencia de cáncer de páncreas va en aumento. Se están desarrollando biomarcadores que permitan mejorar las estrategias de detección, sobre todo de detección más temprana y seguimiento de estos pacientes. La biopsia líquida y la medicina de precisión va a ser sin duda fundamental. Hay que identificar factores involucrados en complicaciones infecciosas postoperatorias, que eso es parte de la morbilidad muy importante. Anticuerpos monoclonales asociados a quimio o radioterapia parecen ser de utilidad en el tratamiento pre y postoperatorio. Pues muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Sí, no sé si alguien quiere hacer preguntas o tenga alguna duda para el doctor.
Yo tengo una duda, doctor. En Sí, los pacientes en los que sospechamos de, bueno, de una diabetes de inicio, pues súbito, como nos comentaba al inicio, ¿qué estudio sí, de imagen o cómo sugiere abordar a esos pacientes? sí. Alguien que tiene una diabetes de recién inicio, si tiene una buena función renal, básicamente medida por creatinina, una tomografía trifásica sin duda sería la mejor opción. Si, si tiene falla renal o es alérgico al contraste o lo que sea, la otra opción sería o una resonancia magnética muy bien hecha, con colangioresonancia también, o un ultrasonido endoscópico. También un CA-19-9 te puede confundir, no es la única forma por la que se eleva. Una simple diarrea lo puede elevar, una gastritis lo puede elevar. Pero yo diría que un buen estudio de imagen que se pudiera complementar con un ultrasonido endoscópico sería adecuado. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Doctor, usted decía que Sí, se ha visto que les va igual a los pacientes si se someten a la quimio neo o posterior a la cirugía. Creo que por lo que entendí usted prefiere que sea posterior, pero ¿hay algún riesgo de que si se decidiera por algún motivo que se diera en adyuvante, que en este periodo, a pesar de la quimioterapia, el paciente saliera de criterios quirúrgicos? sí, eso sí, y fíjate que es importante porque uno podría decir que ese paciente debió haberse operado antes. Sin embargo, la propia biología tumoral está indicando que es un tumor agresivo que tú lo puedes operar y quitar, pero a lo mejor en 9 meses está lleno de metástasis. O sea, la cirugía primero tampoco es garantía de que ya está tratado. Ese es un poco también el razonamiento de dar neoadyuvancia. Pero un tumor que es totalmente resecable, que no tiene invasión vascular ni arterial, en mi opinión debe operarse primero si tienes una baja morbimortalidad y darle la adyuvancia en el momento que se pueda, un mes, mes y medio después. Y lo que se ve según el estudio que les mencioné que va a salir es que no importa el orden en tumores resecables, nada más estoy diciendo, que no importa el orden entre neoadyuvancia o adyuvancia siempre y cuando reciban los dos tratamientos. La pura cirugía tampoco es suficiente y la quimioterapia, sobre todo las nuevas combinaciones, bueno, finalmente es lo que ha dado la mejoría en la sobrevida. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie se durmió? Pues muy bien. Sí, si nadie más tiene preguntas, muchísimas gracias, doctor. De nada, con mucho gusto. Nos vemos pronto por ahí. Sí, claro. Gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.